Buenas chicos, esta semana trabajaremos el tema de función lineal correspondiente a la octava guía de trabajo del 20 al 24 de septiembre. Lo primero que vamos a establecer es la definición de lo que es una función lineal. Entonces dice que una función definida en R o en un subconjunto de R es una función lineal si es de la forma f de x igual a mx más b, donde m y b pertenecen a R. Recuerden que R son los números reales. Y cuando hablamos de que está definida en R o en un subconjunto de R, eso es que su dominio es un subconjunto de los números reales. O sea, puede ser o todos los números reales, o pueden ser enteros, pueden ser racionales, pueden ser incluso 2 o 3 numeritos. O sea, la cuestión es de que nunca vamos a tener problemas de que si yo agarro un numerito y lo sustituyo, vaya a obtener algún error, ¿verdad? La función lineal tiene esa particularidad de que en cualquier valor de R ella está definida, o sea, no me va a causar errores cuando yo lo voy a poner en la calculadora. Esa forma que dice f de x igual a mx más b, donde m y b pertenecen a R, es porque esa m y esa b van a ser números, o sea, van a corresponder a números de cualquier tipo, fracción, negativos, raíces, como ustedes lo quieran. El f de x, recuerden que correspondería al valor de y x corresponde al valor de x, ¿verdad? Recuerden que en una función yo puedo usar f de x o puedo usar y, es lo mismo, ¿verdad? Y se está refiriendo a la imagen. Ahora, como les estaba diciendo, las letras m y b cumplen un papel muy importante en lo que es una función lineal, porque ellas representan números que son los que nos van a determinar cuál posición van a tener esta función en un plano cartesiano. O sea, cómo va a estar dibujado. Dependiendo de m y de b, es la forma en que ellas van a tener en un plano cartesiano. Ahorita lo vamos a ver ya gráficamente. La letra m recibe el nombre dependiente de la recta. Ya eso lo hemos visto en otros temitas de círculo y circunferencia. Pues esta mide numéricamente cuál es la inclinación de la recta en el plano. La letra B recibe el nombre de intersección de la recta. ¿Por qué? Porque es donde la gráfica interseca al eje de las ordenadas, o sea, al eje Y. O sea, si ustedes saben quién es el valor de B, ustedes saben que la función lineal pasa por el eje Y en ese numerito. Y ahorita lo vamos a ver también con los ejemplos. La gráfica de una función lineal siempre representará una línea recta. Por eso se llama lineal, porque es una línea. Siempre va a tener una forma en línea. Nunca va a tener curvas, ni tampoco va a estar en zigzag o curva. O sea, ella es completamente una línea recta. Ahora, la monotonía es lo que ya nosotros hicimos en el estudio de saber si es creciente, decreciente o constante una función. La función lineal, con solo fijarnos en el valor de la m, o sea, en la pendiente, no es necesario ni siquiera que hagamos la gráfica. Con solo el valor de la m yo puedo saber si es creciente, decreciente o constante. Entonces dice que si la pendiente de una función rectilínea es igual a 0, entonces la función se denomina constante. O sea, ¿cuándo va a ser igual a 0? Cuando el mx no viene, o sea, solo viene el valor de la b. Es lo que llamábamos una recta vertical. Recuerden que en una recta vertical era y igual a un numerito. Entonces, cuando tengo y igual a un numerito, perdón, una recta horizontal. La recta horizontal es la y igual a un numerito. Entonces, cuando tenemos y igual a un numerito y sabemos que esa recta pasa solamente por esos numeritos, esa es la que conocemos como constante y de hecho es una función lineal. La vertical, que ahorita también vamos a repasarlo, ni siquiera corresponde a una función. Es nada más una recta vertical, pero no es función. Recuerden que nosotros hemos visto que existen relaciones que no son funciones. Una recta vertical en el plano cartesiano es simplemente una relación, pero no es una función. Ahora, entonces, si el m es 0, sabemos que es constante. Si la pendiente es positiva, o sea, si el m es mayor a 0, la función va a ser estrictamente creciente o decimos simplemente creciente y ya, es lo mismo. Y si la pendiente es negativa, o sea, que el m es un número negativo, menor que 0, entonces la función se dice que es estrictamente decreciente. Entonces resulta que yo puedo, sin ni siquiera tener la gráfica, con solo tener el m y tener el b, poder saber todas estas cosas. Saber si es creciente, si es constante,
en donde cortan el eje Y. Todas esas cositas yo las puedo hacer sin necesidad incluso de tener la gráfica. Pero también va a ser importante que sepamos hacer la gráfica también basado en esos valores, que eso es lo que ahorita vamos a ver. Cuando hablamos de rectas en el plano, recuerdan que nosotros ya vimos lo que era la recta vertical, que es la que se expresa como x igual a a, y la recta horizontal, que es la que se expresa como y igual a k. Bueno, aquí se usa k y a como por darle una generalidad, pero son simplemente números reales. De hecho, aquí dice, ¿verdad?, que a es un número real y k es un número real. Esta, que tiene la forma horizontal, sí corresponde a una función lineal. En cambio, la que es vertical no correspondería a una función, ¿verdad? Porque recuerden que al hacer vertical va a quedar en forma hacia abajo. Y entonces recuerden que la forma para yo saber si una función o si una gráfica correspondía a una función era que si pasábamos líneas verticales no podían cortar en más de un punto. ¿Qué va a suceder si yo tengo una recta vertical? Digamos, una recta vertical sería algo así. Bueno, hay un poquito más recta, ¿verdad? Sería en esta dirección iría la recta vertical. Entonces, si yo vengo y empiezo a trazar rectas verticales, lógicamente en el momento que paso una recta vertical encima de ella, ya va a tocar en todos los puntos. Y si toca en todos los puntos, ya no es una función. Entonces, una recta vertical no corresponde a función, pero una recta horizontal sí corresponde a una función y de hecho sería la función constante, porque solamente tendría el numerito. O sea, este k, en teoría, se convertiría en mi b, porque la función lineal, cuando no tiene el m, únicamente tiene el b. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Además, ya en forma general, ya sabemos que la función lineal es y igual a mx más b. Este y, recuerden que es lo mismo que yo pusiera f de x, es exactamente lo mismo. Donde m y b son los números reales, m es la pendiente y b es la intersección con el eje y, que ya eso también lo trabajamos cuando vimos el tema de circunferencia. Ahora, en caso de que queramos hacer la gráfica de una función lineal en un plano cartesiano con solo 2 puntos. ¿A qué nos referimos con 2 puntos? 2 pares ordenados, porque recuerden que en un plano cartesiano un punto es un par ordenado. Recuerden que un par ordenado está formado por la variable x y por la variable y. Entonces, con solo 2 pares ordenados que nosotros tengamos, con solo eso es más que suficiente para trazar la gráfica o trazar la recta, digámoslo así. Y para ello podemos utilizar dos formulitas para poder determinar estos 2 pares ordenados, que ya las vamos a ver a continuación. Para encontrar la intersección con el eje X, o sea, nosotros podemos utilizar estas dos formulitas, que es el corte con el eje X y el corte con el eje Y. Para ambas utilizamos el valor de M y el valor de B. O sea, que con solo saber quién es M y quién es B, yo puedo determinar los cortes con X y el corte con y con solo eso yo ya puedo hacer la gráfica. Entonces, veámoslo en un ejemplo. Dice, representar en el plano cartesiano la recta y igual a 2x más 4. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a identificar? Bueno, ¿quién es M y quién es B? M es quien acompaña a X, que en este caso quien está con X es 2, aquí lo vemos, y B es el numerito solo, o sea, en este caso 4. Ya sabemos con solamente ver la función que esos son los valores de M y de B, pendiente e intersección. Ahora, para hacer la gráfica, bueno, vamos a buscar el corte con el eje X. Dice que se hace menos B entre M, 0. Recuerde que las intersecciones son pares ordenados. Y cuando son intersecciones con los ejes, uno de los dos valores vale 0. En el caso de X, el que vale 0 es Y, y en el caso de Y, el que vale 0 es X. Entonces, hacemos menos B entre M. Entonces, la formulita trae el menos, hay que ponerlo menos. Vimos que el B vale 4. Entonces, menos 4 entre M, que ya vimos que valía 2. Entonces, lo ponemos aquí, 2. Lo meto en la calculadora y ya me da menos 2,0. Este es con respecto a X. Ahora, con respecto a Y es todavía más sencillo, porque es nada más 0, lo que vale B. Y en este caso B ya vimos que valía 4. Entonces, es nada más 0,4. Algo nuevo que podemos hacer de acá es lo de la monotonía. Vea que yo todavía no he puesto la gráfica y yo ya puedo decir que esta función es creciente. ¿Por qué razón? Porque la pendiente, que es 2, es positiva
Y cuando es positiva, yo puedo garantizar que la función es creciente, que es lo que me está determinando acá. Y veámoslo ya gráficamente. Vea qué sencillo que es. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer con estos dos pares ordenados? Ya ustedes saben que este es X, entonces nada más ponen el menos 2 en X. Véalo aquí donde está. Aquí está el menos 2 en X. Nada más ponen el menos 2 en el eje X porque es el corte con X. Y en el eje Y buscan al 4, ponen el 4 y por esos dos pares ordenados trazan la línea. Y ya esa es la recta. Y si observamos, bueno, aquí lo ideal era ponerle las flechitas, pero en el dibujito no se aprecia. Y si observamos de izquierda a derecha, la función va subiendo, ¿verdad? Y ya podemos comprobar que en efecto sí es creciente. Ve que yo pude decirlo antes de graficar que la función es creciente, porque recuerden que cuando es creciente, analizamos en esta dirección, ¿verdad? De izquierda a derecha. Y de izquierda a derecha la función viene subiendo. Aquí lo observan, donde va para arriba. La función crece. Entonces, por esa razón es una función creciente. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar en esta semana. El de que yo a ustedes les dé una función, ustedes puedan determinar quién es M, quién es B, los cortes, la monotonía y hacer la gráfica. Eso es lo que vamos a practicar esta semana con respecto a la función lineal, porque eso es súper importante, porque esto me permite en ejercicios el poder agilizar y resolver de una forma muchísimo más rápida. En el ejemplo 2 dice, representar en el plano cartesiano ahora la recta y igual a menos 3x más 9. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar quién es M y quién es B. M siempre es quien acompaña a X, que en este caso es menos 3, y el B es el numerito solo, que en este caso es 9. Buscamos las intersecciones, entonces hacemos menos B entre M, 0. Entonces, recuerden que la formulita ya lo trae el menos B, entonces debemos de poner el menos, ¿verdad? El menos de la formulita y el B es 9. Entonces queda menos 9. Entre M y M ya trae el menos 3, entonces tengo que poner el menos 3, ¿verdad? Lo meto en la calculadora, o si ustedes lo hacen mentalmente y ven que no van a fallar en el signo, no tengo problema, ¿verdad? Pero si por un signo van a tener lo malo, mejor lo ponen en la calculadora. Y ponen menos 9 entre menos 3 en la calculadora y les da 3. Entonces, este 3 es el que tenemos que poner en el eje X. En el eje Y es nada más 0, B, o en este caso ya sabemos que el B vale 9. Entonces, ese es el valor que debemos de poner en el eje Y. Antes de hacer la gráfica, yo ya puedo saber que la función es decreciente. ¿Por qué es decreciente? Porque el M es negativo. Cuando el M es negativo, vamos a saber que es decreciente. Entonces, vamos a observarlo ya en la gráfica. Vean acá. El 3 es el que puse en el eje X, ahí está marcando en el 3, y el 9 es el que está en el eje Y. Eso es lo único que tengo que hacer. Busco el 3 en el eje X, en el par ordenado, que es el del corte con el eje X, y busco el 9 en el eje Y, que es el par ordenado del eje Y. Con esos dos pares ordenados trazo la línea, y si observamos, viniendo de izquierda a derecha, la función bajó, por eso es que es decreciente. Y ya ahí tenemos otro ejemplo de una función lineal, donde buscamos quién era M, quién era B, corte con X, corte con Y, monotonía, e hicimos la gráfica. Incluso eso para eso de hacer la gráfica, ahorita ustedes lo van a ver en los ejemplos, en el ejemplito que viene hecho en la práctica, no es ni siquiera necesario que hagan el plano cartesiano con todos los 1, 2, 3, 4, con toda la numeración. Con solo que ustedes me le pongan aquí el 3, y aquí el 9, yo ya voy a entender que corresponden al eje X y corresponden al eje Y. ¿Verdad? Entonces no es necesario incluso que hagan toda la numeración, con solo que hagan las dos rectas perpendiculares que son el eje X y el eje y pongan el numerito de X y el numerito de y ya ahí tracen la línea, ya ahí están haciendo la gráfica de una función lineal. Es lo que llamamos un bosquejo. ¿Verdad? Que no es algo completamente exacto, pero lógicamente da ya la representación gráfica de esa función. Ok, en el ejemplo 3 vamos a representar en el plano cartesiano la recta y igual a 4. Esta recta y igual a 4 en realidad ya nosotros las hemos trabajado cuando vimos el tema en circunferencias, cuando trazábamos rectas verticales y horizontales. El caso de y igual a un numerito correspondía a las rectas horizontales, pero igual yo puedo hacer todo el estudio, porque ya sabemos que cuando una recta
es horizontal es porque el m vale 0. Vea que la x no está por ninguna parte. Cuando la x no está por ninguna parte, la única forma de hacer desaparecer una letra es que se multiplique por 0, porque el 0 anula las cosas, las desaparece. Entonces, por eso es que el m vale 0. Y el b sería el mismo 4. Ahora, ¿qué pasa cuando quiero sacar la intersección con el eje X? Aquí yo quise ponerlo para que ustedes lo observen, pero ustedes ya en un automático, ustedes tienen que contestarme que no hay. Pero les voy a justificar el por qué yo puedo decir que no hay intersección con el eje X. Porque cuando nosotros venimos y aplicamos la formulita menos b entre m, y yo llego y digo menos el valor de b, que es 4, y lo voy a dividir entre m, y m es 0, ¿qué sucede cuando hacemos división entre 0? La división entre 0 no existe. Por eso es que cuando yo lo meto en la calculadora me va a dar un error. Eso significa que entonces no corta al eje X. Por eso es que se llama que es horizontal. Recuerden que las horizontales son las que van paralelas al eje X. Y cuando algo es paralelo es porque no choca a ese eje en ese caso. En cambio, la intersección con el eje Y sería 0,b, o sea, el mismo 4, ¿verdad? O sea, sería 0,4, porque la recta únicamente pasaría por ese valor de 4. Monotonía, constante, ¿por qué? Porque ya vimos en la teoría que cuando la m es 0, la función es constante. ¿Y cuando es constante? Si lo vemos gráficamente, cuando va acostadita. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nada más agarramos el 4, marcamos el 4 en el plano cartesiano y por ese punto dibujamos una recta paralela al eje X, que ya esto estamos acostumbrados nosotros a hacer, ¿verdad? Recuerden que las rectas y igual a un numerito era ubicarme en el numerito y trazar una recta horizontal, que es lo que sucede cuando la función es constante en una función lineal. En cambio, una función que sea x, que era lo que antes les mencionaba, x a un numerito, recuerde que x a un numerito es una recta vertical. Y cuando una recta es vertical, ni siquiera es función. Por eso es que estas no están metidas dentro de la clasificación de los tipos de funciones. Solo están las crecientes, las decrecientes y la constante. Ok, chicos, con respecto a la práctica, es la que está en la página 7 de la guía, que dice semana del 20 al 24, solo virtual, por el hecho de que esta semana estamos trabajando solamente virtual. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer con cada ejercicio? Yo a ustedes les doy la función. Aquí viene un ejemplo resuelto. Ahí está la función. Ustedes van a identificarme quién es M y quién es B. En este ejemplo, M es quien está con X, entonces vea que aquí muy fácilmente, menos 4. B es el que es el numerito que está solo, ya lo vimos que es 12. Puedo saber la monotonía con solo ver el M, como es negativo, entonces sé que es decreciente. Intersección con el eje X, aquí solo aparece la respuesta, pero por recomendación pongan aquí, es menos B entre M. Igual, si no quieren poner la fórmula, no la pongan. La fórmula tal vez nada más fíjense en el folleto dónde está y pónganlo, pero con los numeritos. Entonces yo pondría que sería menos B, B es 12, entonces menos 12 entre M, que M vale menos 4,0. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando yo vaya a estudiar, ocupo hacer un ejercicio de este tipo, sé qué fue lo que hice para llegar a la respuesta. Y ya cuando yo pongo una calculadora menos 12 sobre 4, ya sé que es este 3. Ya me voy a acordar por qué fue. Porque usé la formulita del corte con el eje X, metí en la calculadora y simplifiqué y ya me dio el 3,0. Ok, para intersección con el eje Y, bueno, apunten ahí para que se acuerden que la formulita es nada más 0,b. Entonces, por esa razón es 0,12, porque vea que el b vale 12, aquí lo tengo. Y vean lo que es sencillo de hacer la gráfica, que era lo que les decía antes en los ejemplos. Yo no necesito que me hagan un plano cartesiano con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1, 2, 3. O sea, vea que con solo que hagamos dos rectitas perpendiculares, que son los ejes, eje X y eje Y, y yo nada más me vengo a los pares ordenados. El del eje X es 3. Lógicamente tengo que marcarlo al lado derecho del origen, ¿verdad? Porque es 3 positivo. Ahí pongo el 3. Y luego en el eje Y es 12. Sé que tengo que marcarlo arriba porque corresponde a positivo. 12. Y ya hago los dos numeritos. Recuerden que este es de X, entonces va en el eje X. El 12 es de Y, va en el eje Y y ahí trazo la línea. Y ya ahí esa es la gráfica. No ocupé poner más nada. Con solamente esos dos valores,
yo logro hacer la gráfica. Entonces, es lo mismo que tienen que hacer con los otros 4 ejercicios que están ahí. Identificar el M, identificar el B, el régimen de variación, los cortes. Como les digo, les recomiendo que le agreguen las formulitas y los numeritos que ustedes ingresaron en la calculadora para llegar a la respuesta. Y ya la grafiquita, ahí ojalá con una reglita, ¿verdad? Para que no se vea así como tan desordenadito. Hacen los 2 planitos, nada más calculen bien, porque el espacio es reducido, pero calculen bien si son positivos o son negativos los numeritos para saber hacia qué lado hacen más larguito la línea, ¿verdad? Si ocupan más lado positivo, más lado negativo, para arriba, para abajo, para la izquierda o para la derecha, ¿verdad? Entonces, nada más eso es lo único que tendrían que tener cuidado a la hora de hacer ahí la grafiquita, porque si ustedes se fijan, ve que en esta parte hicieron un pedacito chiquitico, porque es la parte negativa y no habían números negativos en X y en Y. Entonces no ocupo la parte negativa. En cambio, si hay un par ordenado que tiene negativos, entonces mejor tiro más para arriba a la recta para que me quede más espacio en la parte negativa. Ustedes ahí lo acomodan de acuerdo a la necesidad de los signos. Muchas gracias por la atención.